Before I get into my message, I just wanted to share one quick verse out of Psalm 147. Antes de ir al mensaje, solamente quiero compartir un versículo rápido en el Salmo, 147. en el Salmo 147. It's in verse 3, Es el versículo 3. and it says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. And I just wanted to remind all of us, sometimes we have different wounds for different reasons. Y quiero recordar a todos nosotros, pues algunas veces tenemos diferentes heridas. We can have different sadnesses about many things. Podemos tener tristezas diferentes acerca de muchas cosas. Sometimes it could be about our own sin. Algunas veces puede ser por nuestro propio pecado. And sometimes it could be about different situations that could be going on in our lives. Y otras veces puede ser por diferentes situaciones que están ocurriendo en nuestras vidas. And I just wanted to remind us about the sympathy of Christ, that how He heals the brokenhearted and He binds up their wounds. Y solamente quiero recordarnos de la simpatía de Cristo, pues Él sana a los quebrantados de corazón, Él venda sus heridas. That Christ's compassion is so great. Y la compasión de Cristo es tan grande. And the way that He heals us, the way that He is with us in different sorrows that we may have it's so real, it's so near. Y la manera en la que Él nos sana, en la manera en la que Él está con nosotros todo el tiempo, es algo tan cercano. Even in the midst of suffering, we may feel far from the Lord, but yet the reality is that Christ is holding us in His arms the whole time. Y aún en medio del sufrimiento podemos pensar que Dios está lejos de nosotros, pero Cristo nos está sosteniendo fuertemente en sus brazos. But my message today is actually about something different. Pero mi mensaje esta mañana es de hecho sobre algo diferente. One thing that I wanted when I was asked to preach here, I almost immediately knew what I wanted to bring a message about. Y cuando se me pidió que predicara, casi inmediatamente yo sabía de qué cosa iba a predicar. One thing that, as I was thinking about my time here, I know that I emphasize many things, but there's one thing that I wish that I would have emphasized, at least in one sermon. Y cuando yo estuve aquí, sé que enfaticé muchas cosas, pero hay algunas cosas que me hubiera gustado enfatizar también, al menos en un sermón. And one of those things that that's why I'm very encouraged as well that I'm able to share this burden with you all today as well. Y también es de mucho ánimo que yo pueda ser capaz de compartir esta carga con ustedes esta mañana. And what I want to emphasize this morning is intercessory prayer. Y lo que quiero enfatizar esta mañana es la oración de intercesión. And I'm not emphasizing it because I feel that you all lack in prayer. I think God's given you all grace to be a prayerful church. Y no quiero enfatizar esto porque piense que ustedes son una iglesia a la cual le falta mucha oración. Pues creo que el Señor les ha dado gracia para ser una iglesia de oración. But we always need to be stirred up in reminder as far as prayer, right? Pero siempre tenemos que estimularnos y recordarnos en cuanto a la oración. And I'm speaking specifically this morning about intercessory prayer. Y específicamente esta mañana estoy pensando acerca de la oración de intercesión. Simply asking God to do things. Simplemente pidiendo a Dios que haga cosas. It is not the only type of prayer. No es la única clase de oración. There's prayer of adoration, just prayer of just communing with God. Pues hay oración de adoración, hay oración para tener comunión con Dios. There's a type of prayer just pouring out your heart before the Lord. Hay un tipo de oración para derramar tu corazón delante del Señor. But we're speaking this morning about intercessory prayer. Pero esta mañana estamos hablando acerca de la oración de intercesión. And what I hope would happen from this message is that we would be more stirred up
to see the great privilege of what God has called us to be a part of in intercessory prayer. Y lo que quiero que veamos es que quiero que seamos estimulados a ver what God has called us, the glory and the privilege of what God has called us to. Para ver el privilegio y la gloria de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Because if you're a believer in Christ, one great privilege of being a believer in Christ is that God is going to use your prayer life. Pues si eres un creyente en Cristo, un gran privilegio de estar en Cristo es que Dios va a utilizar tu vida de oración. That every single Christian, no matter how long they've been a Christian or how old they are in the Lord, has much potential in prayer. Que cada cristiano en particular, no importa qué tanto tiempo tenga de ser cristiano, pero tiene mucho potencial en la oración. When the Christian prays, things happen. Pues cuando el cristiano ora, hay cosas que suceden. When the Christian prays, eternity is shaped. Cuando el cristiano ora, la eternidad es conmovida. And if you, those of us that are Christians in this place, if you were to just see all that God has already done through your prayer life, you may die for joy. Y si aquellos de ustedes aquí que son cristianos, si pudieran ver todo lo que Dios ha hecho a través de su vida de oración, quizás ustedes morirían de gozo. Just think about it. How many supplications have gone up in this church? Solamente piensa en cuántas súplicas Dios ha... how many supplications have been prayed in this church or in your individual lives in the prayer meeting? Piensa en cuántas súplicas se han hecho en esta iglesia o en tu vida de oración. Thousands, right? Miles, ¿verdad? In our personal lives, in the prayer meeting. En nuestras vidas personales, en las reuniones de oración. We come together and we're asking God to do things. Nos reunimos y pedimos al Señor que haga cosas. We're asking God for salvation. We're asking God to raise up laborers. O estamos pidiendo a Dios por salvación, o estamos haciendo petición a Dios por obreros. We're asking God for particular needs that are in our lives. O estamos pidiendo a Dios por necesidades en particular en nuestras vidas. We're asking God for the particular needs of the church. Pedimos a Dios por las necesidades particulares de la iglesia. And if we were to see already how much God has used our prayers, we would think, wow, that is amazing that God did that through my prayer. Y si pudiéramos ver cómo Dios ha usado nuestras oraciones, nos sorprenderíamos, diríamos, wow, Dios hizo esto a través de mi oración. So I simply want this morning to stir you up by way of reminder about and give us some helps in persevering in this great task. Entonces, yo lo que quiero hacer es estimularnos y recordarnos y dar ayudas acerca de la oración de intercesión en nuestras vidas. I have different texts here, and my aim this morning is that I want to stir us up to pray, to take our place in the fight of prayer. Y tengo unos textos en esta mañana y mi objetivo es estimularnos para tomar nuestro lugar en esta batalla. And if we want to be stirred up for more intercessory prayer, we need to start with realizing who God is. Y si queremos ser estimulados en la oración de intercesión, lo que necesitamos es saber y conocer quién es Dios. I mean, the Bible tells us all over the place that when we pray, God does something. Porque la Biblia nos dice en todo lugar que cuando oramos, Dios hace algo. For example, in 2 Corinthians chapter 1, Paul says, you must give us favor by your prayers. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice que ustedes pueden colaborar con nosotros a través de su oración. Paul talks about in 2 Corinthians chapter 10, it talks about the weapons of our warfare are not carnal. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 10 y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. It's talking about the truth there.
está hablando acerca de la verdad. But certainly an implication of that is this weapon of prayer. Y ciertamente una implicación de esto es esta arma de la oración. When we pray, things happen. Porque cuando oramos suceden cosas. The kingdom is advanced. The devil receives blows to his head. El reino es avanzado y el diablo recibe golpes a su cabeza. So let's be encouraged in prayer this morning. Entonces, seamos animados en oración esta mañana. If we want to pray aright, we want to pray in light of who God is. Si queremos orar correctamente, tenemos que orar con la luz de quién es Dios. If you want to open up your Bible to Luke chapter 18. Si pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 18. This is commonly called the parable of the persistent widow. Comúnmente a esto se le llama la parábola de la viuda persistente. You guys are probably familiar with it, right? Quizás ustedes están familiarizados con esta parábola. Probably in your Bible it actually may say the parable of the persistent widow. Quizás en sus Biblias dice la parábola de la viuda insistente o persistente. You know, that little heading is actually not scripture. Y bueno, ese encabezado allí de hecho no es escritura. I think the heading would probably more properly be the parable of the prayer answering God. The God who answers prayers. Yo creo que el encabezado podría ser más correcto si dijera la parábola del Dios que contesta oraciones. And I want to show you what I mean by that. Y les voy a mostrar lo que quiero decir. Let's read it. Luke chapter 18 verses 1 through 8. Vamos a leer Lucas 18 del versículo 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? So you see there in verse 1, it states the purpose of this parable. Entonces puedes ver en el versículo 1 que declara el propósito de la parábola. So he told this parable that they would always pray and not lose heart. Y se nos dice en esta parábola que se trata de orar siempre y no desmayar. And then notice what Christ then begins to do. Y nota lo que Cristo comienza a hacer. He begins to tell this story of a very wicked judge. Él comienza a contar esta historia de un juez malvado. He did not fear God, he did not fear man. Él no temía a Dios, no temía al hombre. The picture that Christ is painting for us is a picture of a judge that is very, very evil, he's very cruel. Y la imagen que Cristo nos está dando es la de un juez que es muy malo, que es muy cruel. And then the widow comes, and in her persistence, he is won over to do that which she is asking. Entonces esta viuda viene y en su persistencia ella gana lo que estaba pidiendo que se hiciera. But notice what Christ is doing here. Pero nota lo que Cristo está haciendo aquí. And he says in verse 7, and will not God give justice? Or he says in verse 6, listen what it says in verse 6. Y escucha lo que dice en el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. So he's saying, look at this wicked judge. He can be won over by the persistence of a widow. Entonces él está diciendo: mira a este juez injusto, cómo él pudo ser ganado por la persistencia de la viuda. And in verse 6, in other words, he's saying, how much more God will be won over. Y en el versículo 7
está diciendo, en otras palabras, ¿cuánto más Dios no hará esto a sus escogidos? So compare God to the wicked judge. Entonces compara a Dios con este juez injusto. He's the complete opposite of who the wicked judge is, right? Dios es completamente lo opuesto a lo que este juez injusto es, ¿verdad? I mean, God's full of love. Dios es lleno de amor. He's full of mercy. He's full of compassion towards his people. Él está lleno de misericordia, él está lleno de compasión hacia su pueblo. And so the point is that if a wicked judge can be won over, how much more this great and glorious God is going to respond to the prayers of his people. Y el punto aquí es que si el juez injusto pudo ser ganado, ¿cuánto más este Dios glorioso? Certainly we can learn from the persistence of the widow. Y ciertamente podemos aprender de la persistencia de la viuda. But I want us to focus on this passage as Christ, when Christ tries to encourage a people to pray, he begins by pointing to God himself. Y quiero que veamos estos versículos y que veamos cuando Cristo trata de animar a su pueblo acerca de la oración, él siempre apunta a quién es Dios. And we have to keep that in mind. If we're going to really be used in this battle of prayer, we need to realize that God is so willing and so ready to answer the prayers of his people. Y necesitamos tener esto en mente. Si vamos a estar en esta batalla de oración, tenemos que recordar que Dios es tan amoroso y está tan dispuesto para responder a las oraciones de su pueblo. God has a great desire that his people would be used in prayer. Dios tiene un gran deseo de que su pueblo sea usado en la oración. I mean, just think about all the different verses in the Bible that are calling us to pray. Solamente piensa en todos los versículos que están en la Biblia que nos llaman a la oración. There may be hundreds of them. Quizás hay cientos de ellos. And who was it that gave us that word? ¿Y quién fue aquel que nos dio esa palabra? It is God himself saying to his people, ask me, I'm going to do it. Pray to me, I'm going to respond. Es Dios mismo diciendo a su pueblo, pídeme, yo lo voy a hacer, pídeme, yo voy a responder. And he is so willing and so ready to use our prayers. Y él está tan dispuesto y está tan preparado para responder a nuestras oraciones. This God who has all power, este Dios que tiene todo el poder, this God, though he knows our weaknesses, yet he sees us in Christ. Este Dios que aunque conoce nuestras debilidades, nos ve en Cristo. God has ordained that he has placed in our hands this weapon of intercessory prayer. Y Dios ha ordenado y puesto en nuestras manos esta arma de la oración de intercesión. In placing this weapon of prayer in our hands, he has called us into this battle. Y al poner esta arma de la oración en nuestras manos, él nos ha llamado a esta batalla. And as Paul said, the weapons of our warfare are not carnal. Y como Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. We don't fight with swords and spears. No estamos luchando con espadas, con lanzas. We fight in prayer. Estamos luchando en oración. We fight praying under the influence of the Holy Spirit. Luchamos orando bajo la influencia del Espíritu Santo. When the Christian is praying, though he is sitting in a chair and praying to God, eternity is being shaped by the feeble prayer of that saint. Y aunque el cristiano que está orando esté simplemente en una silla pidiendo a Dios, la eternidad es conmovida por la oración. Right? Have you ever thought about that? I mean, you can be in your house on Saturday morning with a cup of coffee in your hand and shaping the universe with your prayer. Es decir, ¿has pensado en esto? ¿Podrías estar en tu casa simplemente con una taza de café orando? Y estar conmoviendo el universo entero por causa de tu oración. I mean, if we could just see the darkness that is pushed back as God's people are together praying. Si pudiéramos ver la oscuridad que es echada fuera cuando el pueblo de Dios está orando. I mean, the devil doesn't want us to pray. Pues el diablo no quiere que oremos. Because he knows that when we ask God to pray, the power of God is unleashed. Things happen. His kingdom is taken away. Porque cuando estamos
con Dios en oración, el poder de Dios se desata. So, brethren, I'm just simply reminding us of the glory and the privilege of prayer. Y hermanos, simplemente estoy recordándonos de la gloria y el privilegio de la oración. According to Revelation chapter 8, it is actually the prayers of God's people that are actually going to close the end of the age. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 8, son las oraciones del pueblo de Dios que van a cerrar el siglo. Let's read this text just to see the glory of it. Vamos a leer este texto solamente para ver la gloria de ello. So Revelation chapter 8 verses 1 through 5. Entonces es Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Have you ever thought about that, Christian, that your prayers are actually being used in God's ultimate purposes to sum up everything in Jesus Christ? ¿Alguna vez has pensado en esto como cristiano, que tus oraciones están siendo utilizadas en el propósito de Dios? You say, oh, well, I'm so weak. My prayers are so weak. Pero tú puedes decir, soy tan débil y mis oraciones son tan débiles también. Yeah, our prayers are weak, but through Christ they're mighty. Y sí, nuestras oraciones son débiles, pero a través de Cristo son poderosas. And God in His grace wants His people to be a part of what He is doing. Y Dios, en su gracia, quiere que su pueblo sea parte, tome parte de lo que Él está haciendo. And He uses your prayers far abundantly more than you could ask or think. Y Él está usando tus oraciones mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. And part of me just simply reminding you of all of these things is that we tend to forget this, right? Y parte de la razón de que yo esté recordando esto es que tenemos la tendencia a olvidarlo, ¿no es verdad? That we need to be stirred up. We need to be stirred up to remember, wow, I am greatly used by God when I pray. Y necesitamos ser estimulados a recordar que somos grandemente utilizados por Dios cuando oramos. Let's look here in Revelation chapter 8, verse 1 through 5. Let's hear it. Vamos a escuchar este versículo o este pasaje de Apocalipsis 8 del 1 al 5. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. So this is a beautiful picture. Esta es una imagen hermosa. It's a imagery that there's this. It's a figurative language to describe. There's like a bowl before God. Es una figura de lenguaje para describir que es como like a bowl, like a bowl, yeah, like whatever it says there, with the golden censer or whatever. Que es como un incensario. And that what is inside of it are the prayers of the saints. Entonces, ¿qué es lo que está dentro del incensario? Son las oraciones de los santos. They rise up before God. Que suben ante Dios. Certainly it is a pleasing aroma before Him. Y ciertamente es un aroma fragante, es un aroma deleitoso para Él. And then you see there in verse 5, that ultimately there's an angel that takes that censer and throws it down upon the earth. Y tú puedes ver en el versículo 5 que hay un ángel que toma ese incensario y lo echa a la tierra. And there's fire and there's peals of thunder. Y hay fuego y hay truenos. There's rumblings. Hay relámpagos, un terremoto. Flashes of lightning, the earthquake. Hay relámpagos, dice que hay un terremoto. And I'm just pointing out this passage just to simply say that our prayers are a powerful thing. Y yo estoy mencionando este pasaje simplemente para que veamos que nuestras oraciones son poderosas. Ultimately, God is using our prayers to bring about His eternal purposes and sum up everything in Jesus Christ. Pues Dios, al final de todo, está utilizando nuestras oraciones para que sus propósitos sean cumplidos en Cristo. But if we're gonna persevere in prayer, we need to realize that intercessory prayer is a fight.
Pero si vamos a perseverar en la oración, necesitamos comprender que la oración de intercesión es una guerra. If we want to pray and persevere in prayer, we need to realize that it is a battle. Y si vamos a orar y a perseverar en la oración, tenemos que comprender que es una batalla. That the Bible says we wrestle not against flesh and blood. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha con carne ni sangre. It talks about powers and principalities in the eternal realm. Habla acerca de principados y potestades en las regiones celestiales. And those powers and principalities, they oppose prayer. Y esos poderes, esos principados de los que habla, se están oponiendo a la oración. They seek to sow seeds of doubt and to get us to not call upon this great God who will respond. Y buscan sembrar con semillas de duda. They try to make us, fill us with doubt or to not call upon the Lord. Tratan de llenarnos de duda de manera que nosotros no estemos clamando al Señor. And if we want to pray right, we need to realize it's a fight. Y si vamos a orar correctamente, necesitamos recordar que es una batalla. And what I'm doing this morning is that I'm calling us again to be more engaged in this battle. Y lo que quiero hacer esta mañana o lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un llamado a todos nosotros para que estemos en esta batalla. What I'm calling for this morning is that each one of us would see our personal privilege and responsibility to stand in the gap and pray. Y quiero que todos veamos nuestro privilegio personal y nuestra responsabilidad de estar allí en esa batalla. In Ephesians chapter 6, we see something that prayer is a fight. En Efesios capítulo 6 podemos ver algo acerca de la oración como una batalla. You're familiar with Ephesians chapter 6, right? Ustedes están familiarizados con Efesios 6, ¿verdad? I mean, how would you describe Ephesians chapter 6? Es decir, ¿cómo describirías Efesios capítulo 6? You would say it's the armor of God. Dirías, es la armadura de Dios. I mean, Ephesians chapter 6, Paul is letting us in and seeing that this Christian life is a real battle. En Efesios capítulo 6, Pablo nos está dejando ver que esta vida cristiana es una batalla. And you notice there in verse 18 what he says about prayer. Y puedes notar lo que dice acerca de la oración, el versículo 18. Notice how this verse is right in the same section when he's talking about the armor of God. Y nota cómo este versículo se encuentra en la misma sección cuando está hablando acerca de la armadura de Dios. Listen to what the Lord is saying to us about prayer. Escucha lo que el Señor está diciéndonos acerca de la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Here specifically, he mentions keeping alert in prayer and persevering in prayer. Específicamente, él menciona que debemos de estar alertas en oración y perseverar en la oración. He says with all prayer. Dice con toda oración. All different types of prayer. Todos los diferentes tipos de oración. Specifically, he mentions here supplication. Y específicamente aquí él menciona súplica. And specifically he mentions here praying for the saints. Y específicamente también menciona orando, suplicando por todos los santos. Right, in this fight of prayer, we are engaging in the battle to help one another through our prayer life. En esta batalla de oración estamos entrando en la batalla de orar unos por otros en nuestra vida personal de oración. Have you ever thought about that your prayer life actually helps other Christians? ¿Alguna vez has pensado en esto, que tu vida de oración de hecho ayuda a otros cristianos? Notice I didn't say only people like Leonard Ravenhill help Christians in their prayer life. Y nota que no estoy diciendo que solamente las personas como Leonard Ravenhill ayudan a otros en su vida de oración. No, this text in Ephesians 6 is for every Christian. No, pues este texto en Efesios 6 es para todo cristiano. And I wonder how much you all through your prayers have helped me. I'm sure so much. Y yo me pregunto
¿Cuánto Dios no me ha ayudado ya por medio de sus oraciones? Seguro que es bastante. But we need to be reminded that how much we can be used for one another in this fight of prayer. Pero tenemos que recordar cuánto podemos ser usados por Dios en esta lucha, en la oración. But it is a fight. Have you ever experienced what I'm saying here? Pero es una batalla. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de lo que estoy hablando aquí? You go to pray, maybe you're wanting to just pour out your heart for the Lord, and all of a sudden you're just flooded with maybe just being so tired, or you're flooded with distraction. Quizás vas a orar y estás derramando tu corazón al Señor en su presencia y de repente te llegan pensamientos o llegan distracciones. Has anybody ever experienced that? ¿Alguna vez has experimentado algo así? I mean, why does that happen? ¿Pero por qué sucede esto? Because, I mean, the enemy does not want us to pray. Es porque el enemigo quiere que no oremos. The enemy fights prayer. El enemigo lucha en contra de la oración. But the Bible tells us that if we resist him, that he will flee. Pero la Biblia nos dice que si nosotros le resistimos, él va a huir. How do you continue to pray when you're filled with all manner of distractions? ¿Cómo es que continúas orando cuando estás lleno de toda clase de distracciones? Well, you don't give up. Bueno, no te rindes. You keep pressing on. Y continúas ahí. You pour out your heart before the Lord and be honest. Lord, I'm distracted. Y derramas tu corazón ante el Señor y con honestidad dices a Dios, Dios, estoy siendo distraído. Lord, I feel opposition, but Lord, I want to pray. I want to have my privilege before you. Dios, estoy sintiendo oposición, pero quiero orar, quiero tener este privilegio delante de ti. And many times as we persevere, we find that God begins to open up things and we feel helped as we're praying. Y en muchas ocasiones, mientras perseveramos, podemos percibir cómo Dios comienza a abrir puertas. But not every time. Every time we feel helped. Pero y cómo nos sentimos ayudados, pero no siempre, no todas las ocasiones es que nos sentimos ayudados. If we really seek to be perseverant in intercessory prayer, there's going to be times when we may feel like, I don't even know what that was. We might feel discouraged about our prayer. Y si queremos ser perseverantes en nuestra oración, tenemos que saber que van a haber ocasiones en las que vamos a orar y después vamos a preguntarnos o vamos a decirnos a nosotros mismos, no sé ni qué fue eso, no sé ni qué oré. And many times we can be tempted to just throw in the towel, and we instead of joining in the fight, we just kind of sit back and we don't really pray as much as we once did. Y en muchas ocasiones también nos podemos sentir tentados a tirar la toalla y rendirnos, sentarnos atrás y simplemente ser espectadores. But it is a battle, and I'm calling us this morning to engage more in the battle. Pero es una batalla y mi llamado esta mañana es para adentrarnos en esta batalla. And as we seek to persevere, it's going to be a fight. Y mientras buscamos perseverar, esto va a ser una guerra, una lucha. How do we really persevere? One way we do is that we persevere in prayer with the truth. ¿Y cómo es que perseveramos? Una de las formas es que perseveramos en la oración a través de la verdad. You know, sometimes we go to pray, and maybe it feels like God is not near at all when we pray. Y pues sabes que a veces vamos a orar y se siente que Dios ni siquiera está cerca cuando estamos orando. But how do we battle that? Pero ¿cómo luchamos contra eso? We believe what God has said, that He is actually near to those who call upon Him in truth. Es creyendo lo que Dios nos dice de que Él está cercano a todos aquellos que le invocan de verdad. I get that from Psalm 145, verse 18. Y yo tomo eso del Salmo 145, el versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. So according to this verse, you've actually never had a time when God has not been near you when you pray. Entonces, de acuerdo a este versículo, tú nunca has tenido ni un solo momento de oración en el cual Dios no está cercano. And I believe that, brother. Y no crean eso, hermanos. That's true. Even though you come to pray and you're seeking to intercede and you may feel like it didn't go very well at all,
God was near the whole time. God was using it far abundantly more than you could ask or think. Y aunque en tu tiempo de oración sientes que Dios no estuvo cerca, Dios estuvo ahí. Dios utiliza tu oración más abundantemente de lo que estás pensando. This is how we fight. We remind ourselves who God is. Y esta es la manera en la que luchamos, pues nos recordamos a nosotros mismos quién es Dios. We remind ourselves how much God wants to use us in our prayer life. Nos recordamos también cuánto Dios nos quiere usar en la oración. We realize that our prayers are mighty through Christ. Y nos recordamos y comprendemos que nuestras oraciones son poderosas a través de Cristo. And we seek to continue on in the fight. Y buscamos continuar en la batalla. And you're never going to feel probably like your performance in prayer is very special. Y quizás no vas a sentir que tu desempeño en la oración no es muy especial. Right? You will sense the help of God. Es decir, vas a sentir la ayuda de Dios. You will have times of sweet intercession before the Lord. Vas a tener tiempos de una intercesión dulce delante del Señor. But you're never going to probably feel like, oh, I'm really this giant in prayer. Pero quizás nunca vas a sentirte como diciendo, yo soy este gigante en la oración. But we don't look to ourselves, right? We look to the fact that though my prayers are weak and I'm not as faithful as I should be, but yet God is graciously using me as I call upon His name for these different things. Y you feel that even though you believe, even though I'm weak, I do not pray like I should, God is using me in the midst of this. Y tú crees que aunque yo me siento tan débil, mis oraciones son tan débiles, Dios me está usando a través de esto. But it is a struggle, isn't it? Intercessory prayer. Pero es una lucha, ¿no es cierto? La oración de intercesión. That it actually uses that word in Colossians chapter 4 verse 12. Y de hecho se utiliza esta palabra en Colosenses 4 en el versículo 12. And someone, let's go to there real quick. Colossians chapter 4 verse 12. Vayamos ahí rápidamente, Colosenses 4:12. Speaking about Epaphras. Está hablando acerca de Epafras. Maybe that would be a good name to name one of your children. Quizás ese sea un buen nombre para ponerle a uno de tus hijos. Epafras. So it says, let's listen at this verse. Entonces, escucha este versículo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. It's the same word, struggling there. Struggling? No. What's it? What is the actual English word? He's like fighting, like begging or asking God. Asking. Like what it says, like it's like a persistent. Yes. Yeah. So you see there in the English verse, it actually uses the word struggling. Y bueno, tú puedes ver este versículo. En la versión en inglés se utiliza la palabra luchando. In the Greek, the word actually has an idea of someone who is in a type of contest or a type of someone who is engaged in a game, some kind of contest. Y en la palabra griega, esta palabra tiene una idea de alguien que está en una clase de juego, como una lucha en un juego. It's an idea of someone who is contending to win a prize. Es decir, alguien que está contendiendo con el fin de ganar un premio. Maybe you could somehow picture two wrestlers that one is trying to pin the other one down. There's a conflict going on. There's a struggle. Y puedes tener la imagen de dos luchadores, el cual uno está tratando de derribar al otro para ganar el premio. The word has the idea of someone who is striving earnestly to achieve something. La palabra tiene la idea de alguien que está luchando con toda la solicitud para ganar, para obtener algo. It has the idea of a tense struggle. It has the idea of an intense fight. Tiene la idea de una lucha, de una pelea intensa. And sometimes, someone said one time that sometimes Christians don't
intercede as much because they feel like that for other people that it's just something very easy for them to do. Y algunas veces hay cristianos que no oran de forma de intercesión porque piensan que para otros cristianos es muy fácil hacerlo. Right? You go to pray and you feel the struggle, you feel the fight, and it seems so hard, and you think, well, I'm sure when Alberto prays, he doesn't have any struggle. Es decir, vas y oras y sientes la lucha, sientes la oposición y piensas, bueno, yo estoy seguro que el hermano Alberto no tiene esa lucha. But the reality is we all have these fights, right? Sin embargo, la realidad es que todos tenemos esta lucha. So don't be discouraged when you pray and you feel like it's a struggle. Entonces, no te desanimes cuando oras y sientes que es una lucha. That's part of it. Porque esto es parte de la oración. And God is using us in the midst of that. Y Dios nos está utilizando en medio de todo esto. And just a quick practical note as far as praying. Y una nota práctica acerca de la oración. You don't want to limit your prayer life to just one place. No quieres que tu vida de oración se limite a solamente un lugar. It could be good to have one place to have the mindset, I'm going to go into this place and I'm going to fight in prayer for this time period. Es una buena idea el tener un lugar en mente y decir, bueno, voy a ir a este lugar, voy a por este periodo de tiempo luchar en oración. Maybe it's on the car ride on the way home, sitting in traffic. That can be your special place that you're going to intercede. Quizás es en el camino a casa, en el tráfico, en el carro. Quizás ahí es tu asiento especial. Maybe it's up at night after everyone's gone to sleep and you have a cup of coffee and you're just going to walk around in your living room and speak to the Lord who responds. O quizás puede ser en la noche cuando están dormidos los demás y tienes quizás una taza de café y estás caminando por la sala. That can be good, but we don't want to limit it just to that. Y eso puede ser bueno, pero no queremos limitarnos a eso. That don't think that you have to be in a secret, special place for your prayers to be used by God. No pienses que tienes que estar en un lugar especial, secreto, para que tus oraciones puedan ser utilizadas por Dios. The reality is God is in every place. La realidad es que Dios está en todo lugar. The reality is that the throne of grace is in every place. La realidad es que el trono de la gracia está en todo lugar. That even when you're at work and maybe you just happen to think about some brethren or some lost person and you offer up just a quick prayer to the Lord, we need to believe that has power. Y quizás puede ser que estás en el trabajo y recuerdas a un hermano o recuerdas a una persona perdida y oras rápidamente al Señor en ese momento, y eso puede ser usado por Dios. Right? God hears when we pray, it's as if we are the only Christian on the planet. That's the kind of attention God gives to our prayers. Y tenemos que saber que cuando oramos es como si fuéramos el único cristiano en el planeta. Comprender que esa es la magnitud de la atención que Dios nos pone cuando oramos. The Lord's ears are open to the prayers of His people at all times. Los oídos del Señor están abiertos a la oración de su pueblo todo el tiempo. And brethren, there's a place to just be ourselves as we're seeking to pray. Y hermanos, hay un lugar para simplemente ser nosotros mismos cuando estamos en oración. When you come to pray, don't feel like you need to be someone that you're not. Porque cuando vas a orar, no tienes que sentirte que tienes que ser alguien que no eres. For example, maybe you hear some brother pray sometime and it seems like they're the most passionate prayer that you've ever heard. Por ejemplo, quizás escuchas a un hermano orando y piensas que sus oraciones son las oraciones con más pasión que jamás he escuchado. I mean, maybe they're praying so passionately in the prayer meeting, you can hear it and, the chairs rattling and everything and you think, wow, that guy's really praying. Porque quizás tú estás escuchando a ese hermano orar y con mucha pasión y la silla se mueve y todo y tú piensas, wow, tanta pasión.
and you think, oh, well, when I pray, I need to really be passionate, I need to be real loud and real animated. Y puedes comenzar a pensar, bueno, entonces cuando yo ore, tengo que ser así de apasionado, tengo que estar tan animado. No, the reality is we don't need to be someone else. We just need to be ourselves. Sin embargo, la realidad es que no necesitamos ser alguien más, simplemente necesitamos ser nosotros. Just be yourself, talk to the Lord, be transparent, and realize God is using your prayers. Pero sé tú mismo, sé transparente ante el Señor y Dios va a usar tus oraciones. And don't think, sometimes have you ever heard somebody pray and you just realize, they pray in a way that, it's nice to listen to. It seems like it's very detailed. There's so much, they're quoting scripture all over the place. Y quizás alguna vez has escuchado a alguien orar y percibes que es agradable escuchar su oración, que cita las escrituras en medio de su oración. And sometimes someone could be tempted to think, well, they pray, they're so detailed and structured in their prayer, but when I pray, it's just so simple. Maybe my prayer doesn't really matter. Maybe my prayer doesn't have as much weight as theirs. Y puedes llegar a pensar, bueno, sus oraciones son tan detalladas en todo lugar, pero mis oraciones son tan simples y quizás las mías no tienen tanto peso o no pueden ser usadas. And the reality is that's not true. Pero la realidad es que no es así. Because the Lord hears us all the same because we're in Christ. Pues el Señor nos escucha igual a todos, porque todos los que creemos estamos en Cristo. Some of us can just simply speak better than others. Algunos de nosotros simplemente hablan mejor. But the reality is it doesn't really matter. The thing is, what matters is the heart behind the prayer. Pero la realidad es que no importa mucho eso. De hecho, no importa. Lo que importa es el corazón que tenemos en la oración. But what do we pray for? What should the Christian pray for? Pero ¿por qué oramos? ¿O por qué un cristiano debería de orar? Of course, things that you're already praying for, I'm sure. Por supuesto, cosas por las que ya te encuentras orando, estoy seguro. Our verse talks about making supplications for all the saints. Nuestro versículo habla acerca de hacer súplicas por todos los santos. Hey, and one way that can help us to pray more biblically in our prayers is by looking at the prayers of Paul. Y una manera en la que podemos orar más bíblicamente es a través de mirar las oraciones del apóstol Pablo. There's specific places in the epistles where Paul says, "This reason I pray for you." En las epístolas hay razones específicas que Pablo menciona y dice, por esta razón yo estoy orando por ustedes. Then there's also places in the scriptures where Paul expresses his desire that he will just say, "May the Lord fill you with all joy and peace in believing," for example. También, por ejemplo, hay ocasiones en las epístolas donde Pablo menciona su deseo y dice que el Señor les dé gracia y paz en todo. So that's one thing that we could pray for one another. Lord, would you fill brother so-and-so with just joy and peace in believing today? Entonces, es una forma en la que podemos orar unos por otros, orar, Señor, que da a este hermano, a esta hermana, gracia y paz el día de hoy. We can just pray generally for them too. Lord, help so-and-so, and God's going to do something. We can pray. Generally, just and say more simply, and just, Lord, help so-and-so, he's going to do something. Incluso podemos orar también más generalmente, diciendo, Señor, haz esto, ayúdanos de esta manera. You see Paul in the book of Ephesians, he's praying that the eyes of their heart would be enlightened, that they would know more the glory of the gospel. Podemos ver en el libro de Efesios que Pablo ora que sean alumbrados los ojos del entendimiento de los santos. That they would know the hope to which they've been called. Y que ellos puedan conocer la esperanza a la cual han sido llamados. That they would know the exceeding power that is at work within them. Que ellos puedan conocer el poder tan grande que se les ha dado. Pray that for one another. Y ora eso por los demás. Pray God would keep one another from falling into sin. Ora a Dios que sostenga, orar unos por otros, que Dios nos sostenga de caer en el pecado. Pray like in Paul in chapter 3 in Ephesians, that they would know more the
the depth of the love of Christ. Ora, como Pablo dice en Efesios, que puedan conocer más la profundidad y la medida del amor de Cristo. Pray like in Colossians chapter 1 that they would be strengthened by the Lord's glorious might. Ora como en Colosenses capítulo 1 que That they would be strengthened by God's glorious might. Que puedan ser fortalecidos con el poder de Dios. That they would be persevering with patience and with joy. Que puedan ser perseverantes con paciencia y con gozo. That they would be bearing fruit in every good work. Que puedan llevar fruto en toda buena obra. That they would be increasing in the knowledge of God. Que puedan ser creciendo, que puedan estar creciendo en el conocimiento de Dios. So we are to pray specifically, but we can pray generally. Entonces tenemos que orar específicamente, pero también tenemos que orar generalmente. I was mentioning some very general things there, but there's also very specific things, different situations in one another's life. Estaba mencionando cosas generales, pero también hay diferentes situaciones específicas en las vidas de cada quien. That's why it's very important for us, as much as we can, to know one another's trials, that we can fight in prayer for one another as they walk through that trial. Por eso es tan importante que podamos conocernos unos a otros y conocer las luchas de los demás para poder estar en oración. And when but it's not just limited to for praying to the saints. Pero no se limita solamente a orar por los santos. Right? We are to pray for laborers, Jesus said. Jesús dijo que oráramos por obreros. Christ looked at the needs in the world, and you know what he said? Jesús miró las necesidades del mundo y ¿sabes lo que dijo? He didn't say, well, God is sovereign, let's just sit back and see what the Lord does. Bueno, él no dijo, bueno, Dios es soberano, entonces vamos a sentarnos y ver qué pasa. The sovereign Christ said, pray for laborers. El Cristo soberano dijo, oren por obreros. Implying that when the church is praying, when the individual Christian is praying for laborers, God's going to raise up laborers and send them forth into his harvest field. Y cuando el cristiano está orando por obreros, Dios va a levantar obreros y va a enviarlos a la mies. I mean, have you ever just thought about that? I know you all pray for laborers. ¿Alguna vez has pensado acerca de esto? Y sé que ustedes oran por obreros. And I think that in the time of this church, you're going to see more and more answers to those prayers. Y también sé que a través del tiempo en esta iglesia ustedes van a poder ver las respuestas a esas oraciones. But I also think that there's going to be some of those answers to prayer that you will not see in this life. Pero también tienes que saber que van a haber algunas oraciones que no vas a ver contestadas en esta vida. But you will see it. Pero las verás. In eternity, brethren. Hermanos, en la eternidad. I mean, think about it. You lift up a prayer. God, raise up somebody for the Middle East. Es decir, tú estás en oración y dices, Dios, envía o levanta a alguien para que vaya al Medio Oriente. Brethren, it's right to believe that God is going to respond to that prayer. Y hermanos, es bueno creer que Dios va a responder esa oración. Far abundantly more than we could ask or think. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yes, it is true. God does not always do everything specifically the way that we pray. Es verdad que Dios no va a hacer todo específicamente de la forma en la que nosotros lo oramos. But he always honors the faith behind that prayer. Pero Él siempre honra a la fe que se encuentra detrás de esa oración. That even though He may not do specifically the way you are asking, He's a rewarder of the faith. He's going to do something because you ask. E incluso cuando Él no responda específicamente de la forma en la que lo estás pidiendo, Él es el que recompensa, el que da la recompensa de esa fe. He's a rewarder of those that seek Him. Él es aquel que recompensa a aquellos que lo buscan. But we ought to pray for laborers, brethren, expecting God to do far abundantly more than we could ask or think through those prayers. We ought to pray for laborers, expecting the Lord to do far abundantly more. Y tenemos que orar por obreros, teniendo la expectativa de que Dios va a responder de una manera más abundantemente, incluso de lo que nosotros estamos pidiendo. And brethren, we should pray specifically. Y hermanos, necesitamos orar por cosas específicas. Right? Praying that God would raise up a laborer for the brother Andres in Chihuahua. Es decir,
ora que Dios levante obreros para que puedan apoyar, que puedan ir con el hermano Andrés en Chihuahua. But also we can pray generally, right? Pero también podemos orar de una manera general, ¿verdad? We can pray, Lord, plant more biblical churches in Chihuahua. Podemos orar, Señor, levanta más iglesias bíblicas en Chihuahua. And trust that though we may never see the fruit in this life, that we're going to see it in the day of Christ. Y confiando que quizás, aunque no vayamos a ver el fruto en esta vida, confiar en que Dios sí va a responder la oración. Because, brethren, God has told us to pray. Porque, hermanos, Dios nos ha dicho que oremos. His love for us is so great. Su amor por nosotros es tan grande. We're in Christ, our union with Christ. We are accepted in the beloved. Estamos en Cristo, estamos unidos en Cristo, somos aceptos en el amado. He wants to use us in our prayer life. Él quiere utilizarnos en nuestra vida de oración. He's going to use us in our prayer life. Y Él va a usarnos en nuestra vida de oración. And brethren, He has used us in our prayer life. Y hermanos, Él ya nos ha usado en nuestra vida de oración. Right, there's a place, maybe just even after a prayer meeting one time, to go out somewhere and celebrate all that God just did when we prayed. Es decir, hay lugar también para que simplemente después de una reunión de oración salir a un lugar y celebrar lo que Dios ha hecho a través de lo que acabamos de orar. That would not be strange to pull out a bunch of ice cream after the prayer meeting and sit around and praise the Lord for ways that He's going to answer those prayers far abundantly more than we could ask or think. Es decir, que no sea extraño que nosotros estemos tan contentos por la manera en la que Dios, creyendo que ya ha contestado las oraciones que acabamos de hacer. Brethren, that's faith. Hermanos, eso es fe. I'm not saying you need to have ice cream after the prayer meeting, it's just an example. Y no estoy diciendo que tienes que celebrar, tienes que comprar un helado a fuerzas después de la reunión de oración, es solamente un ejemplo. Brethren, when we pray, we ought to pray big. Pero hermanos, cuando oramos tenemos que orar con una visión alta, grande. It would not be too big a prayer to pray that God would save among the cartel in such a way that the cartel are no longer even an issue in Mexico anymore. Pues hermanos, no es una petición descabellada que oremos que Dios salve personas en medio del cartel y que de hecho que Dios lo haga tan bien o Dios salve a tantas personas ahí que el cartel ya no sea un asunto en este país. It would be right for us to pray, Lord, raise up 1,000 laborers, true preachers and Christians for Mexico. Es decir, tú incluso puedes orar, Señor, levanta 1,000 obreros, verdaderos cristianos para México. Or other parts of the world. O para otras partes del mundo. God is going to put Himself on display through prayer. Y Dios va a manifestarse a sí mismo a través de la oración. And yes, He is going to get His work done. Y sí, Él va a terminar su obra. But you don't want to miss out on your part in it. Pero tú no quieres perderte tu parte. And don't forget, brethren, you've already taken a part in it. Y no te olvides, no se olviden, hermanos, de que ya están en medio de esto, ya tienen parte en esto. I mean, there's so many other examples of things to pray for, but they're all over your Bible. Y hay tantos ejemplos, hay tantos otros ejemplos de lo que podemos estar orando y se encuentran en las Escrituras. But brethren, something that helps us pray, as I've already mentioned some, is praying realizing who we are in Christ. Y hermanos, algo que nos va a ayudar en oración, como ya lo he mencionado, es comprendiendo quiénes somos en Cristo. That when we pray, though we still have weaknesses, we pray as someone who is justified in Christ. Que cuando oramos, aunque tenemos debilidades, oramos como alguien que ha sido ya justificado en Cristo. That we are clothed with His robes of righteousness when we stand before that throne of grace. De que estamos vestidos con esas vestiduras de justicia cuando nos presentamos delante de Dios. That we are welcomed there. We are encouraged to come. Y que somos bienvenidos ahí, que de hecho
se nos anima para venir. It is, remember, brethren, it is a throne of grace. It is not a throne of merit. We come to a throne of grace. We don't come through a throne of merit. Y hermanos, tenemos que recordar que estamos yendo al trono de la gracia, no al trono del mérito. Right? That means that even when you may have had a not so faithful week, you can still come before the Lord with boldness in Christ, and God's going to be using you in your prayer life. Y esto significa que incluso aunque en tu semana o que no hayas tenido una semana muy fiel, aún así puedes venir al Señor con confianza, con valentía y orar, y Dios va a usar tu oración. In Psalm 56, it talks about this: I know that the Lord is for me. En el Salmo 56 dice el salmista, sé que el Señor está por mí. It means that the Lord is for you, that He is behind you in your prayer life. Es decir, que el Señor está por ti, Él está detrás de ti en tu vida de oración. He is supporting you, He is encouraging you. Y Él está sosteniéndote y está animándote. He's the God of all encouragement. Él es el Dios de todo ánimo. And He wants you to be used in prayer more than you could ever desire. Y Él quiere que tú seas utilizado en oración más de lo que quizás tú estés deseando. And brethren, we have to get it out of our mind, all this thinking that they're about great men of God in prayer. Y hermanos, tenemos que sacarnos de nuestra mente este pensamiento de que hay grandes hombres de Dios en la oración. Right? We are to learn from their faith. Pues nosotros sí tenemos que aprender de su fe. We are to learn from their example, yes. Tenemos que aprender de su ejemplo, sí. But the reality is, sometimes we can so put men who have had grace in prayer, we so elevate them to where it makes all the how do you say it? All the rest of us feel like, who am I? I'm not Ian Bounds. Porque algunas veces nosotros vemos a estos hombres, vemos su vida de oración y los llevamos tan alto que nos pone a nosotros, a todos nosotros, todos los demás, en un nivel que nosotros pensamos, ya no estoy en la balanza. And I agree with the brother that says the reality is there's never really been a great man of God, but just poor and pitiful people of a great God. Y yo concuerdo con un hermano que dijo que no hay tal cosa como grandes hombres de Dios, solamente hombres débiles y necesitados, con un gran Dios. And even Scripture, when it gives us the example of Elijah praying, it's very interesting the way it encourages us. Incluso las escrituras, cuando utilizan el ejemplo de Elías orando, es muy interesante cómo nos trata de animar. Have you ever noticed this in James chapter 5, verse 17? ¿Alguna vez lo has visto en Santiago 5, el versículo 17? Talking about Elijah. Hablando acerca de Elías. Remember, he prayed that it would not rain, and it did not rain. Dice que oró para que no lloviese y no llovió. Let's read that, verse 17 and 18 in chapter 5 in James. Vamos a leer ese versículo, los versículos 17 y 18 de Santiago capítulo 5. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. And notice what it says. He's a man that was subject to passions like us. Nota lo que dice de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. And you hear about Elijah and you might think, wow, he had a special access to God. Y puedes escuchar de Elías y pensar de él, wow, él tenía un acceso tan especial con Dios. But in reality, according to this verse, he was just like you. Pero la realidad es que de acuerdo a este versículo, él era justo como tú. Same temptations, same weaknesses. Las mismas tentaciones, las mismas debilidades. Same struggles. Las mismas luchas. But yet, mightily used by God in prayer. Pero sin embargo, utilizado poderosamente por Dios en la oración.
And brethren, just as we're wrapping up here, let's listen to Christ as he gives us invitation to pray to him. Y hermanos, escuchemos también la invitación que Cristo nos da para orar. He says in John 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Dice en Juan capítulo 14, el versículo 14, si algo pidieseis en mi nombre, yo lo haré. Now, yes, the prosperity preachers have taken this verse and used it for sinful purposes. Y es cierto que los predicadores de prosperidad han tomado este versículo y lo han utilizado para fines pecaminosos. But this verse is not for them. Pero este versículo no es para ellos. This verse is for the Christian. Este versículo es para el cristiano. Christ is speaking to you. Cristo está hablándote a ti. And when you hear this verse, the first step you want to take is not to try to explain and say what it doesn't mean. You don't want to try to take this verse and just automatically think, well, it's not exactly that way. Y lo primero que quieres hacer cuando ves este versículo no es observarlo y decir, bueno, pero lo que voy a tratar de ver lo que no quiere decir. I mean, Christ said it this way. Es decir, Cristo dijo esto de esta manera. You ask anything in my name, as you are being led along by the Holy Spirit, the Christian is more than we realize. What Christ is saying, what I'm saying is Christ gives us this invitation is saying that when you ask me, I'm going to respond. Lo que trato de decir es que Cristo nos está diciendo y nos está dando esta invitación, declarando que si nosotros pedimos, Él va a responder. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. As a Christian, that ought to encourage you to say, you know what? Christ himself has said, I'm going to respond to the prayers of my people. Y no es de mucho ánimo como cristiano saber que Cristo ha dicho que va a responder a su pueblo. It is an invitation. Es una invitación. John 16:24, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. That Christ says, I want to answer your prayers for your own joy. Cristo está diciendo, yo quiero responder tus oraciones para tu gozo. I mean, is that pretty remarkable? ¿No es algo muy remarcable? That he's saying, ask me for these, ask me for the things that I desire. Ask me ask what you will, I want to answer it, that your joy may be full. Está diciendo, pide lo que quieres y yo voy a responder para que tu gozo sea cumplido. Yes, God does not always do things exactly the way that we would ask him, but yet this is a general sense, right? That God is going to respond to his people's prayers. Y sí, es verdad que Dios no va a contestar quizás las oraciones exactamente de la manera que nosotros se las estamos pidiendo. The point is that he's going to do far abundantly more than you can ask or think. Sin embargo, el punto es que Dios va a obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. So, brethren, I haven't really shared anything that you don't already know. Entonces, hermanos, sé que no he compartido nada que ustedes no sabían ya. I'm just simply seeking to encourage, to stir us up, to take more of our glorious place in this great fight of intercessory prayer. Pero simplemente quiero animarnos para que busquemos tomar este lugar, este privilegio de la oración de intercesión. And just a closing application from the book of Haggai. Y solamente una aplicación para cerrar en el libro de Ageo. In Haggai chapter 2 verse 4. En Ageo 2 versículo 4. This has to do ultimately with the building of the kingdom. Esto tiene que ver con the building of the kingdom in an ultimate sense. Esto tiene que ver con la construcción del reino en
en una... It has implications to the building of the kingdom that we are in the midst of our days. Esto tiene implicaciones para la construcción del reino en la cual nosotros estamos involucrados en estos días. We've been talking about the fight of prayer. Hemos estado viendo acerca de la lucha en la oración. We're talking about that our prayers shape eternity. Estamos hablando acerca de que nuestras oraciones tienen un impacto en la eternidad. So many in the verses in the Bible talk about God's going to respond when you ask. Y tantos versículos en la Biblia dicen que Dios va a responder cuando tú pides. God's going to give grace in the trials when you ask. Dios va a dar gracia en las pruebas cuando tú pides. You can see people transformed by your prayer life in the church. Puedes ver personas transformadas por tu vida de oración en la iglesia. So many thousands other examples of the ways we can be used. Y hay muchos otros miles de ejemplos de las formas en las que podemos ser usados. And I think this verse here is an application. Y yo creo que este versículo aquí muestra una aplicación. The Lord says, "Work, for I am with you." El Señor dice, trabajad, porque yo estoy con vosotros. It is this intercessory prayer, it is a work. Y esta oración o esta vida de oración de intercesión es una obra, es un trabajo, But it is a glorious work. pero es un trabajo glorioso. It is one of your great privileges of being in Christ. Y es uno de tus grandes privilegios que tienes por estar en Cristo. Work, for I am with you. Y dice, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Amen. Amén.